El economista Jesús Cacique es además consultor, dirige una firma llamada Capital Market Finance y como columnista de prensa está siempre alertando cuáles son las principales fallas de este modelo económico. Una de las particularidades que uno usa para medir el éxito o el fracaso son estos indicadores sociales, los coeficientes de Gini, la lucha contra la pobreza, etc. Pero aparentemente no hay cómo defender lo indefendible. ¿Usted cree que se va a deteriorar aún más la situación, considerando que el gobierno hasta ahora se ha negado reiteradamente a entender que hacen falta políticas económicas? Sí, excelente la pregunta que me está formulando, Omar. A principio de año, los economistas suscribimos un documento, 60 economistas, no detractando, criticando o vejando al gobierno central. Es un documento, que es el segundo, por cierto, porque en el 2014 publicamos un documento y al principio del año fue el segundo, con una serie de propuestas en lo monetario, en lo fiscal y en lo cambiario. El gobierno no tomó en cuenta el documento y está ocurriendo lo que plasmamos en el paper, ¿no? Por ejemplo, la fuerte indisciplina monetaria, la liquidez ha incrementado interanualmente 66%. Es imposible abatir la inflación con un incremento de la liquidez monetaria en estos niveles. El financiamiento que viene efectuando el Banco Central de Venezuela a PDVSA, PDVSA obviamente tiene un fuerte déficit de caja, gira alrededor de 146.000 millones de dólares. 146.000 millones de dólares para las personas que están observando la entrevista equivale aproximadamente a unas 8,5 veces las reservas internacionales de Venezuela, que están bien alicaídas. En el año 2015 han disminuido 4.029 millones de dólares, han caído las reservas internacionales, ¿no? O sea que la situación, ¿verdad?, sí, económica no es nada favorable para nosotros los venezolanos. Entonces, y el gobierno sigue imprimiendo y sigue imprimiendo, ¿verdad? Eso es la liquidez monetaria, ¿no? Se resuelve imprimiendo más plata sin respaldo, ¿es eso? Dinero inorgánico, sigue generando dinero inorgánico. Ese dinero inorgánico, ¿verdad?, lo que está generando en Venezuela es un país con la mayor inflación del mundo. ¿Por qué se dice dinero inorgánico? Porque no tiene respaldo el bolívar versus las reservas internacionales. O sea, es una barajita que no compra, un billete de monopolio. No vale nada, no vale nada. Entonces, al principio de año, los técnicos estimamos una inflación del 105, 110%, pero producto de la inacción del gobierno, que no hace nada, únicamente lo que vemos es nada más a través de los medios de comunicación, son vejaciones, son críticas, pero no toma decisiones al respecto, y lo que hace es de forma indebida, ¿verdad?, como lo que estableció con el control de cambio, con el CIMADI, que ya vamos a hablar del tema al respecto, ¿no? Entonces ya la inflación no la estimamos en 105 y 110, hay una rectificación en la cifra, y en lo particular yo estimo que debe estar alrededor de 160 la inflación para el año 2015. Yo lo he denominado la trilogía inflacionaria, ¿no? El año 2013, 2014 y 2015 con la mayor inflación del mundo. 2013, 56,2%, el año 2014, 68,5%, y para este año una inflación estimada como aproximadamente del 160%. Los tres países, según el Fondo Monetario Internacional, con peor desempeño van a ser Bielorrusia, Ucrania y Venezuela, ¿no? No únicamente en inflación, sino también en Producto Interno Bruto. O sea, la contracción económica, según el FMI, para el año 2015 de Venezuela va a ser del 7%. Yo creo que esa cifra también hay que rectificarla, y yo estimo que puede estar alrededor de entre 9 y 9,5% la contracción económica para el año 2015. O sea, una combinación perfecta de estanflación económica para el año 2015 en Venezuela. Estanflación, un término muy feo, por cierto, usado por los economistas, y define lo peor de ambos mundos. Es decir, la economía no crece, no genera empleo, pero todos los precios suben. Ahora, hay un particular allí, que los precios, las cifras de inflación son unos promedios. Como todo promedio, deja afuera buenas partes de los incrementos que están desbocados. En este caso, todo lo que tenga un componente importado por estos días se ha desatado en Venezuela una espiral enorme.
utilizando el dólar paralelo como marcador. Y ese dólar paralelo está en 400 bolívares, o sea, está al doble del dólar oficial más caro, que es el CIMADI, que nadie lo ha visto. ¿Esto tendrá un impacto mayor sobre estos precios? ¿O está descontado ya? Has tocado dos temas muy importantes, inflación y el tipo de cambio, ¿no? Yo te traje este documento, ustedes lo pueden observar, República Bolivariana de Venezuela. Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38902, el 3 de abril del 2008. Aquí está, ¿okay? En la Gaceta Oficial, 38.902, el 3 de abril del 2008. En el artículo número 4 indica, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, el INPC, será divulgado mensualmente dentro de los 10 primeros días de cada mes. Eso lo indica, ¿verdad? En la Gaceta Oficial. Y tenemos un Banco Central de Venezuela, un director del Banco Central de Venezuela que privatizó las cifras. El gobierno se queja y manifiesta una gran irritación por el alto nivel de riesgo país. Bueno, pregúntele entonces usted al director del Banco Central de Venezuela, que es uno de los factores que obviamente que tiene un impacto de forma directa en el riesgo país, ¿por qué no publica la cifra? Omar, soslayando la cifra, con este oscurantismo que hay de cifras, no únicamente el Banco Central de Venezuela, sino también del Instituto Nacional de Estadística, porque entre ambos organismos publican la inflación. Bueno, se refleja en el riesgo país, entonces no es, ¿verdad?, los mercados, sino que tenemos las instituciones, el Banco Central, que es un apéndice del gobierno central. En lo particular yo estimo, ya que tocaste el tema de la inflación, que la acumulada enero-abril debe estar alrededor de un 46-50% ya en la inflación para este año. Otros técnicos estiman 60% y hay unos, bueno, que tienen una cifra muy superior, ¿no? Pero ese es el problema de no publicar cifras, que entonces hay una distorsión de cifras, hay una distorsión, ¿verdad?, de la variable de inflación, y es muy difícil para que una empresa elabore un budget o un presupuesto, porque el Banco Central de Venezuela tiene en el congelador no únicamente la inflación, sino el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del 2014, la balanza de pago del cuarto trimestre del 2014, el informe de la Asamblea Nacional tampoco lo ha publicado, el informe económico que publica el Banco Central de Venezuela anualmente. Bueno, o sea, esto es impresionante, y el Ministerio de Finanzas tampoco ha publicado ni la deuda interna ni la deuda externa. Lo publicó hasta el marzo del 2014 y de ahí en adelante se desconocen las estadísticas. Entonces, esto le está causando pero un profundo daño es a la economía venezolana. Porque se pueden esconder las cifras, pero no se puede esconder la realidad, y todo el mundo sabe dónde le cae su propia gotera. Es que la clase media está sufriendo más este impacto. Es que el impacto de la inflación es inevitable, Omar. El índice de remuneración económica que publica el Banco Central de Venezuela, por cierto, publicaba, porque no publicó el año 2014, la pérdida del poder adquisitivo desde 1999 hasta el 2013 gira alrededor del 19-20%, ¿no? Y para este año debe estar en un 23% aproximadamente. O sea que al descontar la inflación o al aplicar la inflación al índice de remuneración económica, es totalmente falso lo del gobierno central, que indica que el salario se ha recuperado. Mira, la canasta alimentaria familiar que publica el Sendas cerró en el mes de abril en 22.603 bolívares. O sea que se requieren 4 salarios mínimos para poder efectuar la cobertura de la canasta alimentaria familiar. Y la básica, ¿no? Y la canasta básica familiar, 37.960, se requieren 6.8 salarios mínimos. Bueno, esto es imposible, Omar. Con un salario, ¿verdad?, cada vez más menguado, que prácticamente es $1 diario, o sea, estamos en unos niveles paupérrimos de salario, no vas a resolver los problemas sociales en Venezuela, porque el gobierno viene entronizando la inflación. La indexación salarial, la rechazo por completo. Porque ¿qué es la indexación salarial? Bueno, cuando el gobierno aumenta el sueldo pretendiendo alcanzar la inflación y nunca lo logra. La indexación salarial, que tú efectúas los ajustes del salario por inflación. Entonces resulta ser que si la inflación es el 60%, yo incremento el salario 55%. Si la inflación es el 100%, incremento el salario 90%. Bueno, pero ¿para dónde vamos entonces? Vamos a una destrucción del poder adquisitivo de todos nosotros los venezolanos. El país requiere productividad. Primero es producción, productividad, fomentar la inversión extranjera directa. América Latina
el informe de la CEPAL indica que recibe entre 12% y 14% en materia de inversión extranjera directa. Venezuela, 1,8% apenas. O sea que no solamente tenemos un problema de flujo de divisas de ingresos a Venezuela por la renta petrolera, sino que también se une la caída de la inversión extranjera. Entonces, caramba, ¿cómo recuperar la economía con unos criterios del gobierno marxista-leninista y un modelo que es obsoleto? O sea, este es un modelo que ya, mira, Omar hizo agua. Ahora no el funciona. gobierno no lo admite y por eso la indexación que la está haciendo a partir del salario mínimo, es decir, está aumentando muy cerca de la inflación, pero no llega a la inflación el salario mínimo y está creando también un descalabro en el resto de las escalas salariales del país. De modo que el efecto de la inflación por el salario mínimo lo vive todo el mundo, pero es imposible, por ejemplo, compensar. ¿Será que el gobierno va a preparar un aumento general de sueldos y salarios para ponerle la guinda a esa torta? Bueno, pues es factible, pero tienes también que agregarle a tu análisis la ley de precios y la ley de precios justos. Si tú incrementas el salario, obviamente que tiene una incidencia directa en la estructura de costos de las empresas. Pues entonces las empresas tienen que, obviamente, incrementar el precio de los productos. ¿Cómo lo incrementas? ¿Cómo los incrementas tú con una ley de precios tan draconiana? O sea, una ley donde tú estás incrementando un precio de un producto porque te están afectando de forma directa el incremento salarial, el tipo de cambio paralelo que está en 400, porque no hay divisas en CIMADI, no, las divisas, hay una fuerte escasez de divisas en Venezuela, entonces tú no tienes libertad para efectuar ajustes de precios. Entonces, al final de todo este panorama, ¿qué tienes? Bueno, la conclusión es que tienes una fuerte escasez. Y el gobierno es el que está generando esta escasez, no baja divisas. Si Omar Lugo tiene una pequeña empresa en el sector manufactura o en el sector comercio, no le otorgan divisas por CIMADI. CIMADI, según el Banco Central de Venezuela, está ni liquidando, será otorgando el 2,5%. El resto va por CENCOEX y por CICAT, pero no publica los montos transados. Allí también hay otra opacidad. No sabemos los técnicos el monto transado y las empresas que obtienen el beneficio de las divisas. Entonces tú recurres a CIMADI. El CIMADI, bueno, tienes que rezar, ¿verdad?, para obtener recursos de alguna forma u otra. Y entonces, ¿dónde terminas? Terminas en el paralelo. Entonces todos los agentes económicos se trasladan al paralelo y esa fuerte demanda de divisas es lo que está generando un paralelo en estos niveles de 380 y 400 bolívares. Tú compras en el paralelo, tú tienes que ajustar precios, tienes un incremento salarial que también tienes que ajustar precios. Entonces, como guinda, también tienes un margen de ganancia del 30%. Una inflación para este año aproximadamente del 150-160%. Bueno, ¿qué es esto? Esto no es guerra económica. Esto es sencillamente un gobierno que en lugar de apoyar al sector privado del país, lo tiene en condiciones, ¿verdad?, alicaída. El sector manufactura, Omar, por cierto, el Producto Interno Bruto en el primer semestre del 2014 tuvo una contracción del 11% y el sector comercio 11,5% y construcción 10%. O sea, estamos hablando de 3 sectores que representan aproximadamente 1/3 del PIB, del Producto Interno Bruto. Y el consolidado, con 4,5, 4,8% aproximadamente, el promedio en el primer semestre del 2014. O sea, que significa que el año 2014 cerramos con una contracción aproximadamente del 4,5, 5%. Vamos a volver en el 2014. Sobre estas cifras porque tienden a prolongarse los efectos negativos. Conversamos con el economista Jesús Cacique. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Ford Mustang convertible año 2012, V6, 305 caballos de fuerza, 40.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $298 al mes. Toyota FJ Cruiser 2007, 4x4, suspensión levantada 2.5, cauchos todoterreno, 96.000 millas. Solo 2 dueños. Puede ser tuyo por $298 al mes. Nissan Altima 2013, encendido de botón, llave inteligente, 61.000 millas.
Un solo dueño, 0 accidentes. Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 3061 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Pronto, lo mejor en entretenimiento. Delimperio.com. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes, un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para 3. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo has aprendido? Bueno, yendo a tu concierto. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. T para 3, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. T para 3.